En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. ¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección que ya saben recorre nuestra ciudad, nuestra capital amurallada, para descubrirles esos secretos, esas historias que quizás no conocemos o alguna vez hemos escuchado, pero muy de lejos y no sabemos concretamente a qué se refieren. Y quién nos pone las pautas y nos dice todas estas historias, Sonsoles Sánchez Reyes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros, siempre un placer el pasear por Ávila y sobre todo si es acompañada de los abulenses, pues no se puede pedir más. Y además que es una sección muy seguida, se lo agradecemos ese cariño y nos encontramos, yo creo que ya lo habrán visto, en el entorno de los 4 postes, del humilladero de los 4 postes, que no se nos olvide porque siempre se dice los 4 postes, pero es un humilladero, eso quiere decir que tiene 4 puertas, que cualquiera de los lados puede servir como puerta, como por ejemplo en el humilladero de la Santa Veracruz, que está al lado de la Basílica de San Vicente y que también, ahora no, pero tuvo 4 puertas y de ahí la denominación de humilladero, Sonsoles. Así es, además que era muy una costumbre muy habitual de la época, el tener en los extrarradios de las ciudades humilladeros, que eran esas pequeñas capillas para que los viandantes, los viajeros, que a la hora de salir de la ciudad o volver a la ciudad, pues tuvieran una oportunidad de dar las gracias a Dios por haber vuelto sanos y salvos, o bien encomendarse para ese viaje, así que es algo muy típico de la época y haces muy bien de recordar que efectivamente este elemento tan emblemático de la arquitectura y de los monumentos de nuestra ciudad de Ávila, pues es un humilladero. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué podemos contar en cuanto a su origen, su historia e incluso su leyenda, como todas las partes de la ciudad de Ávila? Pues es difícil estar aquí sin recordar La sombra del ciprés es alargada, que es la primera novela de Miguel Delibes, que fue escrita en 1947, que es el año en el que ganó el premio Nadal. Miguel Delibes, él claro no vivía en Ávila, pero para ambientarse en la ciudad solía coger el tren por la mañana, venía aquí con ese bocadillo, dice así, en la cartera, y él pasaba el día en Ávila, y lo repitió una y otra vez. Y una de las escenas que son de las más emblemáticas, de las más señeras y repetidas de La sombra del ciprés es alargada, tiene lugar precisamente aquí. Se encuentran los dos personajes, pues el protagonista y su mejor amigo en la novela, que se llaman Pedro y Alfredo, vienen aquí una noche de luna llena, Ávila completamente nevada, y esa escena, según confesó el propio Delibes a la revista El Cobaya, unos 60 años después, la vivió Delibes y le impactó tanto que por eso se convirtió en el clímax de la novela. O sea que aquí hay que recordar siempre en literatura, como mínimo, a Miguel Delibes. Y además que lo estamos viendo, en cualquier momento hay gente, turistas o abulenses que vienen a hacerse fotos. Es la panorámica más vista o más conocida de nuestra ciudad. Claro, bueno, fue construida en 1566, o sea que ya lleva con nosotros prácticamente 5 siglos, construida por un maestro de cantería llamado Francisco de Arellano, que recibió 195 ducados, así consta, por construirlo por iniciativa del corregidor de la época, que se llamaba Rodrigo Dávila. Aquí lo que tiene este monumento son 4 columnas dóricas de unos 5 metros, en el medio de ellas tenemos una cruz de granito de aproximadamente 3 sobre una peana, y hay unos arquitrabes que son pues esos elementos que unen las columnas, que en los 4 frentes tienen el escudo de la ciudad. Pero lo curioso de aquí, bueno, hay tantas cosas que decir, como tú muy bien nos apuntabas, pero lo curioso es que el proyecto no era este. Tenían pensado 2 elementos que habrían sido muy característicos y que finalmente se desecharon. Uno era un tejadillo a 4 aguas, o sea, hubiera tenido tejado. Y la segunda cosa es que la cruz fue una idea ya final, porque en un primer momento la composición incluía una escultura de San Sebastián, que San Sebastián al fin y al cabo era el santo patrón de esa ermita románica que
tenemos aquí, que ahora conocemos como Ermita de San Segundo, pero que originariamente estaba dedicada a la advocación tanto de San Sebastián como de Santa Lucía. Ese es el motivo por el que iba en un primer momento a ir aquí a San Sebastián, pero bueno, tampoco ha salido mal parado, porque esta cruz sufrió en 1995 un acto vandálico, fue pues destrozada, y no es la cruz original, es una contemporánea, así que de eso se libró San Sebastián. La que se tuvo que cambiar sí fue en el año 95, más o menos por la época de Semana Santa, y recordarán todos, os seguro que tienen esa imagen, y si no se la recordamos, el Vía Crucis de Penitencia del Viernes Santo sale por el perímetro de la muralla, y ese año, de forma extraordinaria, cambió su recorrido. Al llegar al puente Adaja, subió hasta aquí, hasta los Cuatro Postes, para que el obispo por entonces, Antonio Cañizares, bueno, pues realizara la bendición de la nueva cruz en ese año 95, y también como acto de reconocimiento al vandalismo que había habido, pues en contra de eso, acto de reconocimiento a la cruz con esa bendición, un Vía Crucis que si siempre es multitudinario, ese año 1995 mucho más. Claro que sí. La verdad que está unido a muchos recuerdos los Cuatro Postes de nuestra ciudad. Todos vamos a pensar en Teresa de Jesús, que ahora hablaremos de ella, como no podía ser menos, que es una figura que está completamente vinculada a los Cuatro Postes, pero también hay que recordar esa romería que anualmente se solía decir que aquí paraban las autoridades a descansar, una romería que iba hacia Narrillos, en concreto hacia la ermita ya desaparecida de San Leonardo, de la que toma el nombre. De ahí el nombre, eso es. En la cercana dehesa de Pancaliente. Se dice que esa primera romería fue en 1157, en época de Sancho III, que era el rey de Castilla, pues también para acción de gracias por una epidemia que finalizó, y año a año seguía esa romería. Pero volviendo a Teresa de Jesús, que es sin duda el recuerdo más estrechamente vinculado aquí a los Cuatro Postes, ella en el libro de la vida, en el primer capítulo, en 1.5, ella cuenta cómo con su hermano Rodrigo, que les encantaba leer vidas de santos, decidieron irse, así cuenta, a tierra de moros a buscar el martirio. Y se dice, la creencia popular es que fue aquí el lugar donde los encontró su tío Francisco Álvarez de Cepeda, que logró a caballo pararles, detenerles y volver a casa. Pero parece que este no es el lugar realmente, que es una, no sé cómo llamarlo, una tradición oral que ha pasado de generación a generación, y no es exactamente el sitio. Si uno va hacia atrás en la historiografía o en la documentación que tenemos, el sitio era cerca, pero no era este. En concreto era el puente Adaja, el lugar donde los encontró pasando. Es muy interesante el ver cómo este elemento pues, no estaba construido en el momento en el que ellos se escaparon, porque es de 1566, estamos hablando de casi medio siglo de diferencia, y no estaba construido siquiera, pero como tenemos aquí este hito, pues todos, más que en el puente Adaja, pensamos en este lugar. Lo han asemejado allí, y luego también, diciendo de la romería a Narrillos, a la ermita de San Leonardo, también se suele asemejar una leyenda que en una de esas romerías la ciudad se quedó vacía, todo el mundo se fue allí para dar gracias por haber sobrevivido, los musulmanes llegaron, atacaron la ciudad y la dejaron, bueno, pues desvalijada por completo. Se hicieron unos cuerpos de hombres para ir a por ellos, para rescatar todo lo que se habían llevado, y cuando volvieron, algunas de esas huestes se habían atrincherado en la ciudad y no dejaban regresar a los que se habían ido a rescatar lo que era de los abulenses. Tuvo que venir Sancho III y decir: vosotros fuera de aquí, desterrados a extramuros, y los demás para adentro. Y también se cuenta que de ahí nace todo lo que es los arrabales, ¿no?, medievales de la ciudad. La verdad que solamente con el caso de Sancho III y todo lo relacionado a su reinado, y con Teresa de Jesús, yo creo que ya prácticamente ya es un motivo como para que la gente quisiera venir aquí, aunque no hubiera las vistas tan fascinantes como hay. Dentro de Teresa de Jesús, si volvemos a ella, recordaremos eso que tampoco está documentado, que se dice que ella al salir de la ciudad de Ávila paró aquí, se quitó las sandalias, sacudió el polvo y dijo: de Ávila ni el polvo. O sea, bueno, son distintas creencias que han pasado también, se han transmitido de unos a otros abulenses, y ahora son parte, pues, de nuestro imaginario popular. Y ahí quedan, y no sé si decir desde esta perspectiva, desde esta panorámica,
tenemos lo que tenemos y vemos y percibimos lo que está ahora mismo, pero ¿había antes otras cosas, Sonsoles? Te lanzo la pregunta. Así es, podemos recordar, si queréis, lo podemos ver un poquito más aquí, porque el Cerro de San Mateo, que es también un lugar maravilloso que tenemos ahí muy cerquita de donde estamos, en 1570 tuvimos una visita de alguien que plasmó nuestra ciudad para siempre. Si quieres vamos un poquito más para ahí e intentamos ver un poco más cerca de lo que sería su perspectiva. Perfecto, pues vamos a ello. Ahí está el Cerro de San Mateo. Nosotros ahora ya desde lo alto de los Cuatro Postes tenemos otra perspectiva y nos basamos en un grabado para más o menos, aunque es un poquito más abajo, desde esta vista ver lo que había, Sonsoles. Eso es. Tuvimos al que se llamaba Antonio de las Viñas, que era un pintor flamenco nacido en Amberes, Antón van den Bingaerde, que él vino a Castilla por mandato del rey Felipe II para realizar una serie de vistas de distintas ciudades castellanas de relevancia. Empezó en el año 1562 y sabemos que la de Ávila es una de las últimas de su producción, es aproximadamente de 1570 y él falleció en 1571 en Madrid, o sea, ya de las últimas. Realizó 62. La pena es que, aunque es un grabado maravilloso y podemos ver cómo era tal cual, además está maravillosamente realizado, como él dice, al lado de la firma ad vivum, al natural, ¿no? Bueno, pues podemos ver tal como era, aunque lamentablemente no está en España siquiera, sino que está en la Biblioteca Nacional Austriaca, está en Viena, y mide aproximadamente 1 metro, un poquito más, por unos 30 centímetros. Hay una serie de elementos pues, fascinantes de la ciudad, que son completamente reconocibles, él tiene unas cuadrículas para irlo siguiendo, es muy fácil. Ahora hay muchos elementos pues, que han desaparecido, no es exactamente igual, hay una serie de ermitas o de iglesias, conventos que ya no están y que se pueden percibir en la época, pues la de la Santa Cruz, o la de San Julián, Santo Domingo, la de San Lázaro, sin ir más lejos, la de San Pelayo, que también se conocía como San Isidoro. Muchos de los templos de los que nos han hablado y que ahora mismo pues, no dejan de ser un recuerdo, pues aparecen ahí con todo su esplendor. La ciudad como tal no ha cambiado desde el punto de vista de su vista desde aquí, pero resulta muy interesante el compararla y el poderla disfrutar, pues si alguien se anima a subir el Cerro de San Mateo. El lugar fue en concreto en Poniente, en lo que llaman la Risca del Tesorero. Ese fue el sitio que él eligió con mucha maestría. Pues hemos empezado Sonsoles Sánchez Reyes con Miguel Delibes, seguimos con estos grabados, podíamos hablar de Guido Caprotti, de tantos y tantos que han elegido la ciudad de Ávila, pues para el arte en definitiva, para la cultura. La ciudad de Ávila es un lugar que rezuma arte, cultura, que tiene una belleza absoluta, que siglo a siglo ha inspirado a muchísima gente nacida aquí, venida de fuera. Es un patrimonio de la humanidad que pertenece a todos los seres humanos y que nosotros tenemos la gran suerte de contar con él en usufructo, no solamente para disfrutarlo, sino también para cuidarlo, conservarlo y darlo a las generaciones venideras en las mejores condiciones posibles. Pues no sé si realizar algún otro apunte desde aquí. Esta es una zona de Ávila magnífica que cuando venía por aquí el propio Unamuno, que en los años 20 lo dejó así expresado, él decía que entendía que Ávila, precisamente cuando venía de Salamanca, que entendía que Ávila podía ser patria y que se podía amar muchísimo a una ciudad así. Era Ávila la casa, como él la llamaba, la casa de todos, al fin y al cabo. Pues así la sentimos y esperemos que también ustedes la sientan. Gracias, Sonsoles Sánchez Reyes, por todas estas citas, por todas estas historias que son la nuestra, la de Ávila. Muchísimas gracias a vosotros y hasta el próximo programa. Pues nosotros así nos despedimos. Gracias por su compañía. Sigan disfrutando de nuestra ciudad de Ávila. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva.